Campana de largada. Todo listo. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino participante número 3, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre el número 4, Endiosada, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Ninja. Cuarto viene accionando el 2, el número 2, Watanok. Cuarto viene accionando el 5, Niágara Nostra. Más atrás se desempeña la número 1, La Placentera. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 4, Endiosada. Pequeña ventaja sobre la número 6, Ninja, que va resueltamente en su búsqueda. Asume el comando del lote. Tercera se desempeña el número 3, Ramona Especial. Cuarta viene accionando la número 5, Niágara Nostra. En la quinta ubicación la número 2, Guadanox. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos la número 1, La Placentera. Las competidoras en los últimos 600 metros, la número 6, Ninja. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 3, Ramona Especial, que va en su búsqueda. Tercera expectante la número 5, Niágara Nostra. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por fuera la número 6, Ninja. A su costado interior la número 3, Ramona Especial. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, Niágara Nostra. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco la número 3, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, Ninja, que insiste por fuera. Más abierta lo hace la competidora número 5, Niágara Nostra. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco la número 3, Ramona Especial. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Ninja, que insiste por fuera. Tercero lo hace el 5, abierta en la atropellada el 1. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera el 6, Ninja, y marcó Rivas. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Ramona Especial, y cruzaron el disco. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba para caballos de cuarta y quinta categoría, 1800 metros la distancia. El 1 es Stand By Me, Alcides Coronel, con 57 kilos. El 2, Robertinho César Mora, 57 kilos. El 3, Invencible, Javier Portillo, 57 kilos. El 4, Atom Marco Rivas, 53 kilos. El 5, Bandido Ariel Sanabria, 57 kilos. Y el 6, Eleven Reporter, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 2 minutos y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Stand By Me. Pequeña ventaja sobre el número 3, Invencible. Tercero se desempeña por dentro el 2, Robertinho. Cuarto viene accionando el 5, Bandido. Más atrás lo viene haciendo el número 6, Eleven Reporter. Tercera marcha el 4, Atom. Los competidores están enfrentando el primer codo con el número 1, Stand By Me. Pescuezo de ventaja sobre el número 3, Invencible, que pasa a comandar las acciones. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1, Stand By Me. Tercero se desempeña un cuerpo de el número 2, Robertinho. Cuarto viene accionando a 6 cuerpos el número 5, Bandido. A medio cuerpo de por fuera lo hace el 6, Eleven Reporter. Sigue cerrando la marcha a 4 cuerpos el 4, Atom. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1200 metros con el número 3, Invencible, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Robertinho, que pasa a la segunda ubicación, quedando tercero expectante a medio cuerpo de el número 1, Stand By Me. Cuarto mejorando rápidamente del fondo lo viene haciendo el número 5, Bandido, apareado con el número 6, Eleven Reporter. Los competidores van a comenzar a enfrentar el último codo. Se acortan las diferencias entre el número 3, Invencible, y el número 2, Robertinho. Quedando en la tercera ubicación por dentro expectante el número 1, Stand By Me. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 6, Eleven Reporter, apareado con el número 5, Bandido, quedando en la sexta ubicación a varios cuerpos el 4, Atom. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Invencible, medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Robertinho. Tercero mejorando por fuera el 1, Stand By Me. Los competidores de la quinta carrera
están en la recta final. El número 3, Invencible, pequeña ventaja sobre el número 2, Robertinho, que va en su búsqueda. Abierto en larga atropellada, lo viene haciendo el participante número 1, Stand By Me. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. Domina el número 1, Stand By Me, pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Robertinho. Tercero se desempeña el 3. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. El número 1, Stand By Me. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Robertinho. Tercero el 3. Últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista. El 1, Stand By Me. Y Alcides Coronel. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Robertinho. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 1, Stand By Me. Segundo el 2, Robertinho. Tercero el 3, Invencible. Cuarto el 5, Bandido. Quinto el 6, Eleven Reporter. Sexto el 4, Atom. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 1 segundo, 85 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 1, 57.700 guaraníes. Llave directa 1, 2, 150.500 guaraníes. Trifecto 1, 2, 3, 226.400 guaraníes. Duplo 6, 1, 8 aciertos, 147.900 guaraníes. Primera triple aceptaron 57 boletos, su valor 32.900 guaraníes. Segunda triple aceptaron 24 boletos, valor en enganche 156.200 guaraníes. Tercera triple aceptó un solo boleto, abono la suma de 1.500.000 guaraníes. Quinto y último pase del PIC 5, un solo acierto, 8.375.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Y les recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Stand By Me. Pequeña ventaja sobre el número 3, Invencible. Tercero se desempeña por dentro el 2, Robertinho. Cuarto viene accionando el 5, Bandido. Más atrás lo viene haciendo el número 6, Eleven Reporter. Tercera marcha el 4, Atom. Los competidores están enfrentando el primer codo con el número 1, Stand By Me. Pescuezo de ventaja sobre el número 3, Invencible, que pasa a comandar las acciones. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1, Stand By Me. Tercero se desempeña un cuerpo de este, el número 2, Robertinho. Cuarto viene accionando a 6 cuerpos el número 5, Bandido. A medio cuerpo de este, por fuera lo hace el 6, Eleven Reporter. Sigue cerrando la marcha, 4 cuerpos, el 4, Atom. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1.200 metros con el número 3, Invencible, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Robertinho, que pasa a la segunda ubicación, quedando tercero expectante a medio cuerpo de este, el número 1, Stand By Me. Cuarto mejorando rápidamente del fondo, lo viene haciendo el número 5, Bandido, apareado con el número 6, Eleven Reporter. Los competidores van a comenzar a enfrentar el último codo. Se acortan las diferencias entre el número 3, Invencible, y el número 2, Robertinho, quedando en la tercera ubicación por dentro expectante número 1, Stand By Me. Cuarto mejorando rápidamente por el lado este de la pista el número 6, Eleven Reporter, apareado con el número 5, Bandido, quedando en la sexta ubicación a varios cuerpos el 4, Atom. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Invencible, medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Robertinho. Tercero mejorando por fuera el 1, Stand By Me. Los competidores de la quinta carrera están en la recta final. El número 3, Invencible, pequeña ventaja sobre el número 2, Robertinho, que va en su búsqueda. Abierto en larga atropellada, lo viene haciendo el participante número 1, Stand By Me. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. Domina el número 1, Stand By Me. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Robertinho. Tercero se desempeña el 3. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. El número 1, Stand By Me. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Robertinho. Tercero el 3. Últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista. El 1, Stand By Me. Y Alcides Coronel. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Robertinho. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, distancia 1800 metros. El 1 Paisano, que ha cambiado de monta, Juan Figueredo, 56 kilos. El 2 Negrao, Mauricio Curilú, 57 kilos. El 3 Pain Runner, cambió de monta, Marco Mesa, 54 kilos. El 4 Sanguinario, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5 Houdini, José Romero, 52 kilos. El 6 El Pintón, Javier Portillo, 56 kilos. El 7 Moticom, Marco Rivas, 53 kilos. Y el 8 Diamante, Ariel Sanabria, 57 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando ya los competidores de nuestra sexta carrera a distancia 1100 metros. Se coloca el 6. El Pintón. Lo propio hará el 7 Emoticón. Lo propio hace el 8 Diamante y ya tenemos campana de largada. Está todo listo y largaron. Salen muy juntos los participantes. Trata de enseñar el camino por dentro el número 2 Negrón. Pequeña ventaja sobre el 3 Painrunner. Tercero se desempeña por fuera el número 5 Houdini, más abierto el 6 El Pintón. Gana terreno entre ambos el 4 Sanguinario. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume el comando del lote el 4 Sanguinario. Cabeza de ventaja sobre el 6 El Pintón. Tercero expectante lo viene haciendo el número 7 Houdini. Cuarto mejorando rápidamente por fuera se desempeña el 7 Emoticón. En la sexta ubicación se desempeña el participante número 8 Diamante. Se remarcha el 2 Negrón. Los competidores en los últimos 600 metros el 6 El Pintón. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4 Sanguinario. Mejora por fuera el 7 Emoticón y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. El Pintón intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4 Sanguinario. Abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el participante número 7 Emoticón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco y continúa la lucha delantera. Por dentro el número 4 Sanguinario. A su costado exterior el número 6 El Pintón. Más abierto lo hace el número 7 Emoticón. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. Van cabeza a cabeza por dentro el 4. Por fuera el número 6. Abierto el 7. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 4 Sanguinario y Alcides Coronel. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. Tercero el 7 cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 4, Sanguinario. Segundo el 6, el Pintón. Tercero el 7, Emoticón. Cuarto el 5, Houdini. Quinto el 3, Pain Runner. Sexto el 1, Paisano. Tiempo empleado por el ganador, minuto 9 segundos 43 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y un cuarto. El segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del 4, 15.100 guaraníes. Llave directa 4-6, 71.400 guaraníes. Trifecta 4-6-7, 36.400 guaraníes. Duplo 1-4, 17 aciertos, 77.000 guaraníes. Primera triple, le acertaron 182 boletos, su valor 130.600 guaraníes. Segunda triple, acertaron 20 boletos, valor de enganche 93.700 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 4 aciertos, 857.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Lo propio hace el 8, Diamante, y ya tenemos campana de largada. Está todo listo y largaron. Salen muy juntos los participantes, trata de enseñar el camino por dentro el número 2, Negrón, pequeña ventaja sobre el 3, Pain Runner. Tercero se desempeña por fuera el número 5, Houdini, más abierto el 6, el Pintón. Gana terreno entre ambos el 4, Sanguinario. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, asume el comando del lote el 4, Sanguinario, cabeza de ventaja sobre el 6, el Pintón. Tercero expectante lo viene haciendo el número 7, Houdini. Cuarto mejorando rápidamente por fuera se desempeña el 7, Emoticón. En la sexta ubicación se desempeña el participante número 8, Diamante. Cierra la marcha el 2, Negrón. Los competidores en los últimos 600 metros el 6, el Pintón. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Sanguinario. Mejora por fuera el 7, Emoticón, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. El Pintón intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el participante número 7, Emoticón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco y continúa la lucha delantera. Por dentro el número 4, Sanguinario. A su costado exterior el número 6. El Pintón, más abierto lo hace el número 7, Emoticón. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. Van cabeza a cabeza por dentro el 4. Por fuera el número 6, abierto el 7. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 4, Sanguinario, y Alcides Coronel. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. Tercero el 7. Cruzaron el disco.